Costa Rica, martes 24 de febrero del 2026. Hoy realizaremos un análisis exhaustivo sobre el ordenamiento territorial en áreas restringidas, el impacto logístico de los eventos deportivos internacionales, la inyección de capital en el sector de innovación, el contraste entre el registro de marcas tecnológicas y las marcas tradicionales de ganado, la gestión de concesiones hídricas y las dinámicas migratorias reflejadas en las naturalizaciones. Y este primer punto, el evento de X-Night Supercross 2026, nos ofrece una ventana perfecta para observar cómo opera realmente el engranaje estatal. Ajá. Sobre todo cuando se encuentra con iniciativas privadas de escala masiva. El gobierno acaba de firmar el decreto 45494-S-MIDEPOR, que está respaldado por las carteras de salud y deporte, para declarar esta actividad de interés público. Y, a ver, estamos hablando de un evento que llenará el Estadio Nacional los días 28 de febrero y 1 de marzo. Sí, claro. Y este movimiento administrativo de verdad trasciende por mucho lo puramente deportivo. Ok, vamos a desempacar esto, porque cuando quienes escuchan oyen la frase declaratoria de interés público, la mente suele irse por el camino fácil. Totalmente. Es, digamos, muy tentador imaginar que el Estado simplemente está abriendo la billetera. Sí, firmando cheques. Exacto, emitiendo cheques y entregando fondos sin control a una empresa privada de entretenimiento. Pero la realidad de lo que significa este sello gubernamental tiene un trasfondo mucho más estructurado, ¿cierto? Así es. En papel, el Estado dice que quiere apoyar este evento de freestyle de motociclismo para proyectar al país, pero la mecánica interna es otra. Ese es el punto clave que a menudo se malinterpreta. La declaratoria reconoce formalmente que el objetivo es promover el deporte y poner a Costa Rica en el radar de los campeonatos mundiales. Sin embargo, hay un detalle vital. El mismo decreto deja las reglas sumamente claras y establece una prohibición explícita, basada en el decreto 4054H. Ok. Determina que esta declaratoria no otorga beneficios fiscales de ningún tipo. O sea, no hay exoneraciones de impuestos, no hay recortes en los aranceles de importación para las motocicletas o el equipo, ni incentivos financieros directos. Nada de eso. Nada. Lo que esta firma permite es algo mucho más logístico. Autoriza a las dependencias del sector público a colaborar institucionalmente para que el evento fluya. Claro, como permisos de tránsito y seguridad. Exactamente. Seguridad o coordinación de tránsito, pero siempre dentro de sus presupuestos ya existentes. Es un espaldarazo institucional, jamás un cheque en blanco. Y me parece fascinante cómo se equilibra esa necesidad de apoyar la promoción internacional del país, que a fin de cuentas trae turismo y exposición. Ajá. Y se equilibra con la protección férrea de las arcas públicas. Especialmente cuando vemos que la mirada del Estado no solo está puesta en los grandes reflectores del Estadio Nacional en la capital. No para nada. Esa misma maquinaria administrativa tiene que extenderse hasta las zonas más remotas, silenciosas y francamente complejas de la geografía nacional. Y si conectamos esto con el panorama general, esa transición nos lleva directamente a un escenario completamente distinto: el Golfo de Nicoya. Sí. A través del decreto 4549-GP, el Ministerio de Justicia y Paz acaba de declarar formalmente como zona catastrada al Distrito 13 del Cantón 01 de Punta Arenas. Que para ponerlo en términos geográficos claros, estamos hablando de la isla de Chira. Exactamente, la isla de Chira. Y para comprender la magnitud de lo que significa esta simple frase de zona catastrada, hay que entender primero la naturaleza legal de vivir rodeado de agua en este país. La ley sobre la zona marítimo-terrestre establece que las islas son propiedad inalienable del Estado costarricense. Lo cual genera un escenario de vida muy particular. Muy complejo. Son, por definición, zonas restringidas. Y hasta precario para las familias que habitan allí desde hace generaciones. Pensemos en las implicaciones reales de esto para quienes nos escuchan. Claro, si la tierra donde construiste tu casa o donde tienes tu pequeño negocio de pesca le pertenece legalmente al Estado, vives en una incertidumbre constante. La única forma de tener paz mental y seguridad sobre ese espacio es a través de concesiones oficiales. Pero hay un problema gigantesco con eso, y es que no se puede administrar, ni mucho menos concesionar, algo que no existe formalmente en un plano. Lógico. El paso previo e indispensable para poder otorgar cualquier derecho a los habitantes de una isla es finalizar un levantamiento catastral meticuloso.
Al declarar finalmente a la isla de Chira como zona catastrada, el Estado no solo está enviando topógrafos a actualizar sus mapas. Es mucho más profundo que eso. Exacto. Está construyendo, metro a metro, la base de la seguridad jurídica para miles de personas. Ahora sus linderos existen legalmente, lo que abre la puerta a que puedan solicitar sus concesiones. Y por ende, tener acceso a créditos bancarios o permisos comerciales formales. Es una imagen tremenda. El Estado funciona como un inmenso reloj compuesto por engranajes de todos los tamaños. Es una buena analogía. Por un lado, tenemos estos engranajes gigantescos y lentos, como mapear una isla entera durante años para garantizar derechos territoriales o coordinar la logística pesada de un evento internacional. Ujú. Pero, al mismo tiempo, los engranajes más pequeños y cotidianos no pueden permitirse el lujo de detenerse. La burocracia ejecutiva sigue su ritmo implacable. Vemos cómo se firman acuerdos presidenciales simplemente para asegurar que la viceministra Carolina Castro del Castillo asuma temporalmente. Como ministra interina de Justicia y Paz. Exacto. Y la razón: cubrir al ministro Gerald Campos Valverde durante sus vacaciones colectivas y días de descanso. La maquinaria institucional simplemente no toma pausas para respirar. Y esa continuidad administrativa, aunque parezca muy mundana, es el pegamento que sostiene al país. Todo debe seguir su curso normativo, desde las vacaciones de un jerarca hasta las transacciones más básicas que facilitan el día a día de la ciudadanía. Y un detalle que me encantó y que ilustra esto a la perfección es el anuncio de la Imprenta Nacional. Ah, sí, claro. En medio de decretos de zonas catastradas y carteras ministeriales, anuncian la venta de los manuales del conductor, tanto para motocicleta como para automóvil, a 3.500 colones cada uno. Es un contraste interesante. Es un ancla a la realidad. Un recordatorio tangible de que, mientras la alta política discute presupuestos, hay un joven en algún lugar del país ahorrando sus 3.500 colones para comprar ese librito, estudiar las señales de tránsito y sacar su licencia. Ese pulso cotidiano nos lleva a observar otro tipo de maquinaria que tampoco se detiene, que es el motor económico, y cómo el Estado decide inyectarle combustible. Hay movimientos muy reveladores en la gestión del presupuesto orientados específicamente al desarrollo tecnológico. A ver, contemos un poco sobre esto. Pues el Ministerio de Hacienda ha tomado una decisión de peso: ceder un espacio de crecimiento dentro de la regla fiscal por un monto exacto de 258 millones de colones. ¡Wow! Sí, a favor de la promotora costarricense de Innovación e Investigación. 258 millones de colones. Para nuestra audiencia, sabemos que la regla fiscal es como un cinturón de castidad financiero para el gobierno. Es increíblemente estricta en cuanto a la contención del gasto. Totalmente. Lograr que te cedan espacio dentro de esa regla no es un trámite menor. Para nada. Imagina la regla fiscal como el presupuesto de un hogar que está pasando por un momento de austeridad severa. Los padres deciden que no van a cambiar el techo de la casa, ni van a comprar un auto nuevo, porque cada centavo cuenta. Claro, hay prioridades básicas. Pero, de repente, toman la decisión consciente de sacar una suma importante de sus ahorros limitados exclusivamente para pagar la matrícula universitaria de su hijo. Al autorizar que la promotora de innovación utilice este espacio para aumentar su gasto corriente, el Ministerio de Hacienda está haciendo exactamente eso. Está apostando al futuro. Exacto. Está permitiendo que la institución cumpla con compromisos económicos ya adquiridos con emprendedores y científicos. A pesar de tener la soga al cuello con las restricciones fiscales, el Estado reconoce que asfixiar el ecosistema tecnológico y de investigación es un error a largo plazo. Y ese ecosistema tecnológico responde con una vitalidad increíble. El pulso de la innovación se siente en la identidad misma de los nuevos negocios que están surgiendo en el país. Al revisar el registro reciente de nuevas marcas comerciales y de servicios, la diversidad es asombrosa. Sí, es un reflejo muy claro del mercado. Es un desfile de creatividad corporativa. Tenemos marcas protegiendo sus nombres como Mundo Gustoso, Moncloa y Foremost. Vemos a corporaciones más grandes como Spico Inc. Que está muy fuerte en el área de salud, ¿verdad? Exacto, asegurando sus marcas en el sector de productos farmacéuticos y suplementos dietéticos. Y por supuesto, el sector tecnológico reclamando su territorio legal con registros como GBM Inteligencia Artificial. Toda esa actividad en los registros de propiedad intelectual es un termómetro inmejorable de hacia dónde se mueve el capital privado. Definitivamente.
Nos muestra un mercado interno que está lejos de estar estancado. Es un mercado que innova, lanza nuevos productos y, lo más importante, entiende el valor de blindar legalmente sus activos intangibles antes de salir a competir. Aunque tengo que confesar que no puedo dejar pasar una marca que me sacó una sonrisa. Byte Burger. Es un gran nombre. Piénsalo, suena exactamente a la comida diseñada por y para el siglo XXI. La hamburguesa perfecta, conceptualizada específicamente para mantener a un equipo de programadores trabajando a tope hasta las 3 de la mañana mientras compilan un nuevo código de inteligencia artificial. Totalmente. Es un pequeño detalle, pero demuestra cómo la terminología tecnológica ya permea hasta en cómo bautizamos la comida rápida. Y más allá de lo curioso de los nombres comerciales, hay un patrón de comportamiento legal masivo ocurriendo en este momento que está transformando las entrañas del sector corporativo. Sí, he notado ese cambio en las notificaciones. Decenas de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada están corriendo a modificar sus pactos constitutivos. Hablamos de empresas operativas reales como Compucom Costa Rica CSI S.A. o importadora Luxury Sense CR Limitada. Ajá. Están convocando asambleas extraordinarias con un único fin, que es incluir un correo electrónico oficial de notificaciones en sus estatutos, amparándose en la Ley 1059. Y para contextualizar por qué esto es un salto cuántico, imaginemos cómo funcionaba el sistema antes. Históricamente, si una empresa extranjera operaba en el país, o si una sociedad no tenía unas oficinas físicas permanentes, la ley las obligaba a contratar a un agente residente. Que era una figura muy tradicional. Sí, generalmente esto se traducía en el bufete de un abogado en el centro de la ciudad, con montañas de papel apiladas hasta el techo, cuya única función era tener una puerta abierta para recibir notificaciones judiciales impresas. Si alguien demandaba a la empresa, un mensajero tenía que ir físicamente a entregar los papeles a ese abogado. Y la Ley 1059-7 viene a desmantelar esa montaña de papel. Por fin. Lo que estamos presenciando en los registros es la revocación masiva de esa figura arcaica del agente residente físico. Las empresas están sustituyendo esa oficina y ese abogado por un domicilio digital único y vinculante. El impacto en la eficiencia es incalculable. Pasamos de la lentitud burocrática del mensajero en motocicleta buscando una dirección confusa a la inmediatez absoluta y comprobable de un correo electrónico. Es la justicia y la administración pública obligadas a entrar de lleno a la era digital. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque el contraste es casi cinematográfico. Acabamos de desmenuzar cómo las empresas adoptan domicilios digitales, correos encriptados e inteligencia artificial. Ajá. Pero, en este mismo instante, la misma maquinaria legal del Estado sigue procesando, publicando y regulando una de las prácticas de propiedad privada más antiguas, crudas y analógicas de la historia humana: las marcas de ganado. El registro de ferretes, las marcas de hierro fundido. Lo fascinante aquí es pensar que una práctica que nació hace milenios sigue siendo hoy, en pleno 2026, el estándar legal inamovible para determinar la propiedad. ¿Sí? Y claro, también para combatir el robo y rastrear la genealogía en la industria ganadera de nuestro país. Son en esencia los logotipos originales de la humanidad. Exacto. Mucho antes de que los abogados debatieran sobre patentes de software o derechos de autor para aplicaciones móviles, existían estos diseños geométricos, estas letras entrelazadas y símbolos rústicos diseñados para ser legibles a la distancia en el lomo de un animal. ¿Y no han cambiado mucho desde entonces? Para nada. Y cuando observamos las solicitudes recientes, vemos que están ancladas a lugares muy profundos de la geografía rural. Hay un flujo constante de solicitudes desde Bagaces, Santa Cruz y Liberia en la Pampa de Guanacaste. ¿Toda esa zona ganadera tradicional? Sí, y subiendo por San Carlos y Los Chiles en la zona norte de Alajuela, extendiéndose por Buenos Aires y Golfito en el sur de Punta Arenas y cruzando por Pérez Celedón en San José. Es un mapa vivo. Las marcas de ganado funcionan literalmente como un mapa de calor económico. Me gusta esa imagen. Cuando vemos picos de solicitudes en estas zonas, nos están indicando dónde está fluyendo la inversión rural, donde hay traspaso de fincas o relevo generacional, y donde la producción pecuaria se mantiene pujante. Claro. Y hablar de desarrollo agrícola y ganadero nos obliga a mirar hacia abajo, hacia la tierra,
y abordar el recurso más crítico, disputado y celosamente administrado por el Estado. El agua dulce. Exactamente. Un recurso que en la ciudad, damos por sentado. Abrimos el grifo y ahí está. Pero en el ámbito de la producción y la industria, cada gota es motivo de expedientes, mediciones y procesos legales exhaustivos. Y la razón de esa rigorosidad radica en el principio fundamental de nuestra legislación hídrica, que el agua no es de libre apropiación. Un propietario puede ser dueño de la tierra, Pero no es dueño del río. exacto, no es dueño del río que pasa por ella ni del acuífero que yace debajo. El agua pertenece a la nación. Lo que la Dirección de Agua hace es otorgar concesiones de uso temporal y el nivel de detalle de estas concesiones es milimétrico. Se calculan y se otorgan en fracciones de litro por segundo. Ese contraste de volúmenes es asombroso cuando empezamos a leer los edictos publicados recientemente. Por un lado, vemos actores de peso pesado, como el Banco Improsa, gestionando concesiones de una escala masiva. Ujú. Estamos hablando de solicitudes de cientos de litros. De hecho, más de 630 litros por segundo extraídos directamente del río Colorado en Liberia. Y todo ese volumen monstruoso de agua está destinado específicamente para el riego agroindustrial de cultivos de caña de azúcar. Es una cantidad increíble. Y en otro expediente paralelo, la misma entidad financiera solicita explotar agua de los acuíferos subterráneos en la zona de Cutris de San Carlos, también para fines agroindustriales. Esas cifras reflejan las necesidades de la agricultura comercial a gran escala. Necesitas caudales inmensos para sostener operaciones que mueven la aguja de las exportaciones y la economía regional. Totalmente. Pero luego pasas la página del registro oficial y te encuentras en el extremo completamente opuesto del espectro. En la misma semana vemos una solicitud presentada por la Fundación Hospicio de Huérfanos de San José. Un caso muy distinto. Ellos están tramitando una concesión hídrica de apenas 0.51 litros por segundo. Medio litro por segundo captado de un pozo modesto en Rancho Redondo, Goicoechea, con el único propósito de sostener una lechería para uso agropecuario de la fundación. Es un choque de realidades brutal. La gran maquinaria financiera asegurando ríos enteros para regar latifundios azucareros, frente a una fundación benéfica luchando burocráticamente por un hilo de agua para darle de beber a sus vacas lecheras. Y ese abismo entre el medio litro de la lechería y los 600 litros de la caña de azúcar es precisamente lo que hace que el sistema de publicación de edictos sea una herramienta vital para la democracia ambiental. Claro, porque es público. Exacto. La ley no aprueba estas concesiones en secreto dentro de una oficina a puerta cerrada. Exige que se publiquen las coordenadas exactas, el nombre del solicitante y el volumen pretendido. Para que todos lo vean. A partir de esa publicación, se abre un plazo de gracia, generalmente de un mes, para que cualquier persona, comité de vecinos, asada u organización ecológica, que sienta que esa extracción va a secar su pozo o a matar su río, pueda presentar una oposición formal y documentada. Es el freno de emergencia de las comunidades locales. El Estado asume el rol de árbitro en una cuerda floja permanente. Debe permitir el desarrollo agrícola e industrial que genera empleos y comida, pero al mismo tiempo tiene la obligación constitucional de proteger los mantos acuíferos para que no nos quedemos sin agua potable en la próxima década. Y después de analizar cómo el Estado ordena sus territorios insulares, cómo financia su innovación y cómo reparte sus recursos naturales más preciados, resulta indispensable elevar la mirada Hacia la gente. hacia quienes finalmente habitan y dan forma a este país. Los movimientos demográficos y legales que observamos en el Tribunal Supremo de Elecciones, específicamente en la sección de opciones y naturalizaciones, le ponen un rostro profundamente humano a toda esta estructura burocrática. Es un cambio de tono necesario. Cuando vemos la cantidad de personas solicitando formalmente por obtener la ciudadanía costarricense, dejamos de hablar de litros por segundo o de millones de colones y empezamos a hablar de proyectos de vida. Los listados de nacionalidades en estos edictos de naturalización son mucho más que simples estadísticas. Son un espejo nítido de las realidades geopolíticas, las crisis y las esperanzas que atraviesan actualmente a todo el hemisferio. El mosaico cultural que se está formando es evidente. Revisando los expedientes recientes, encontramos un volumen constante de ciudadanos nicaragüenses y colombianos buscando la nacionalidad. Sí, una presencia histórica fuerte. También resalta con fuerza la presencia de ciudadanos venezolanos.
Es muy conmovedor ver cómo se tramitan los expedientes de varios miembros de una misma familia en bloque. Como el caso de la familia Sapián, ¿verdad? Exactamente, buscando consolidar su estatus y su futuro juntos en un nuevo país. Vemos ciudadanos salvadoreños y, cruzando desde el norte, estadounidenses como Verónica J. Kaufman, sometiéndose al mismo rigor legal. Diferentes acentos, diferentes pasados, pero todos convergiendo en la misma fila institucional. Esa convergencia subraya un rol histórico que Costa Rica sigue desempeñando con firmeza, que es actuar como un imán de estabilidad social e institucional en una región a menudo convulsa. Claro. Cuando personas de origen tan diversos deciden invertir sus años, su trabajo, el crecimiento de sus hijos y sus impuestos en este suelo, el paso lógico es buscar el arraigo definitivo que otorga la naturalización. Y el Estado responde con un proceso que es cauteloso pero integrador. Al publicarse estos avisos de intención de ciudadanía, el registro civil abre una ventana de 10 días hábiles. Es una ventana diseñada para la transparencia comunitaria, ¿no? Si alguien en la sociedad civil tiene conocimiento de alguna razón de peso, algún antecedente grave, puede levantar la mano. Siempre y cuando sean reparos fundamentados y comprobables presentados por escrito, sí. No se trata de rechazar por rechazar, sino de mantener un filtro de validación que protege la integridad del pasaporte y de la sociedad misma. Es la forma en que el país dice que estamos dispuestos a expandir nuestra ciudadanía y a recibir a nuevos miembros, pero lo haremos con luz y taquígrafos. Pensar en esto le da un peso distinto a la burocracia. Detrás de cada número de expediente frío, detrás de cada edicto publicado en letra minúscula, hay años de espera, trámites interminables, renovaciones de cédulas de residencia y, finalmente, el alivio inmenso de poder llamar legal y oficialmente a este territorio su hogar permanente. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos conversado hoy en nuestro análisis? Si miramos el cuadro completo de nuestro recorrido, hemos cruzado por dimensiones extraordinariamente dispares de lo que significa administrar un país vivo. Así es. Empezamos analizando la adrenalina y la maquinaria logística detrás de un evento de motocross internacional en nuestro estadio principal. Y luego navegamos hasta el Golfo para ver cómo los topógrafos del Estado le dan existencia legal a una isla entera. Pasando por la tecnología. Vimos cómo el sector corporativo se despide del papel para saltar a la eficiencia de los domicilios digitales, invirtiendo en logotipos de inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, palpamos cómo, en las llanuras rurales, la economía sigue dependiendo del hierro candente marcando al ganado. Una práctica milenaria. Y cómo cada gota de agua de nuestros ríos es disputada, medida y concesionada, con un celo absoluto. Y terminamos observando el proceso más vital de todos, la integración oficial de los nuevos ciudadanos que ayudarán a escribir el futuro de la nación. La conclusión fundamental de este análisis es que el verdadero valor de la información no reside en memorizar hechos aislados. Comprender cómo operan los decretos, las reglas fiscales y los edictos es entender el sistema nervioso central del país. Exacto. Estas normas son los engranajes que sostienen y conectan la burocracia con la realidad diaria del comercio, de la protección ambiental y de las vidas humanas. Observar estas conexiones es la única manera de entender realmente cómo respira, evoluciona y se sostiene una sociedad día a día. Queda una reflexión interesante para el análisis futuro. Si los documentos administrativos de la actualidad son el registro fósil de nuestra civilización, ¿qué pensarán los historiadores dentro de varios siglos al observar que en una misma época se protegían los derechos de algoritmos de inteligencia artificial y al mismo tiempo se diseñaban marcas de hierro y fuego para identificar al ganado? Es el retrato fascinante de una sociedad que vive, respira y prospera simultáneamente en dos siglos diferentes. Hay mucho para reflexionar.